para poder descargarla sin ningún inconveniente, ¿sí? Ya, muy bien, chicos. Como habíamos dicho, nuestro tema de hoy son progresiones aritméticas, ¿sí? Este es nuestro tema. ¿Qué entiende usted por una progresión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es una progresión? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O es la primera vez que escuchan este término? No sé, Lisa. No sé. Eso, por favor, hablen. Solo una persona está hablando. No sé qué les pasa a las demás. Ustedes están aquí para aprender, no porque saben todo, pero yo necesito saber si usted tiene una idea, por lo menos, de lo que es. Si no la tiene, hable. No sé si en los años viejos les quemaron la lengua también. ¿Qué pasó, muchachos? Esa no es la actitud. Yo siempre he recalcado que ustedes, el paralelo A siempre sobresale sobre el B. En el B casi no participan, en el A sí. Y ahora ustedes me están dejando mal. Se supone que ustedes participan mucho más que ellos. ¿Sí? Entonces, me dicen que no sabemos qué es una progresión, pero sabemos que es una sucesión. Sabemos que es una sucesión. ¿O la hemos escuchado esa palabra? Es como que alguna cantidad le sigue a la otra. Eso, de una cantidad le sigue la otra. Por ahí vamos. Una sucesión no es nada más que un conjunto de términos que tienen una razón en común o una diferencia entre un término y el otro. El simple hecho de que yo ponga esto. Eso no es una sucesión. Sí, le- Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, tengo 1, 2, 3. Significa que del 1 para llegar al 2 le sume 1. Del 2 para llegar al 3 le sume 1. Del 3 para llegar al 4 también le sume 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? sí, Sí, le- Lisa. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Es una sucesión. sí, pues, ¿Qué dicen ustedes? Es una sucesión. sí, sí. No sé. Sí. Sí. ¿Cuánto le estoy sumando en cada término? 3. 3, ¿verdad? Ah, muy bien. Ese 3 que le estoy sumando, ¿sí? Me dice que le estoy sumando más 3. A este número se le conoce como razón o diferencia, con cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Acá estoy sumando más 1. Esta es la razón o diferencia. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, Liz. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Es una sucesión. Sí. Sí, ¿Ya cuál es la razón? 7. Por, digo, porque le va sumando 7. Bien, yo le voy sumando 7. También es una sucesión. Pero ¿qué pasa si yo tengo esto?
Es una sucesión. Se resta. No, Ya no. ¿Por qué ya no sería una sucesión? sería porque le va restando nomás de atrás bastante. Pero le voy restando el mismo número. Ya todo, Va restando 2. Pero yo a todos le resto 2. Entonces, como a todos le resto 2, sí es una sucesión, con la diferencia que la razón o diferencia va a ser ahora menos 2. ¿Sí? Una sucesión puede ser ascendente o descendente, pero siempre y cuando usted vaya restando el mismo número. En este caso, mire, es el menos 2. ¿Qué pasaría si yo aquí en lugar del 4, sí, en lugar de este 4 le pongo un 5? ¿Será una sucesión? ya no le hizo. Ya Ya no no. es. ¿Sí? Muy bien. Porque aquí resto 2, acá resto 2, pero aquí resto 1. Ya no hay una razón y por ende ya no es una sucesión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? ¿Ninguna? no. Ya. Muy bien. Acá les voy a dejar solo con el título Progresiones y aquí vamos a armar una pequeña diferencia con respecto a lo que vamos a trabajar esta semana y lo que vamos a trabajar la próxima semana. ¿Sí? Son dos temas un poquito diferentes. ¿Sí? Vamos a ingresarle una tabla. Ya. Nosotros en esta semana vamos a trabajar lo que son progresiones aritméticas. La próxima semana vamos a trabajar progresiones geométricas. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguna diferencia que puedan tener entre estas dos? Una que es de figura y otra que sería como de cantidades. Solo no. No es exactamente. ¿Sí? Las progresiones aritméticas, ¿sí?, se presentan cuando la razón o diferencia se suma o se resta. ¿Sí? Cuando se suma o se resta es una progresión aritmética. Una progresión geométrica es cuando su razón o diferencia se multiplica o se divide. Esa es la diferencia entre una progresión aritmética y una progresión geométrica. Vamos a ponerle acá un ejemplo. Acá tranquilamente puede ser 2, 4, 6 y es el infinito. Aquí la razón, ¿sí? Vamos a darle el nombre de R. ¿Con qué nombre quieren trabajar ustedes? ¿Con razón o con diferencia? Razón. ¿Con razón? No hay problema. Es lo mismo, ¿no? Es solo como usted. Usted tiene dos nombres. Le pueden llamar por el uno o por el otro. Igual están hablando de usted. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? La razón en este caso es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy sumando 2 para llegar de un término al otro. También en una progresión geométrica vamos a darle el mismo ejemplo. Vamos a comenzar en 2 y le vamos a dar la razón de 2. Pero recordemos que acá debo multiplicar. Entonces 2 por 2, por 2 será 8. Por 2 será 16. Por 2 será 32 y va a continuar. Y en este ejemplo, la razón sigue siendo 2. Si observamos la diferencia entre una serie y la otra,
Chicos, Sí, listen. a ver chicos, parece que me quedé sin audio. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? Sí, listen, ahora sí se te escucha. Ya, bueno, muy bien. Sí, Parece que es un pequeño error acá. Bueno, repito la pregunta. ¿Estamos de acuerdo en la diferencia entre una progresión aritmética y una geométrica? Sí, listen. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy las progresiones geométricas vamos a dejarlas descansar tranquilamente hasta la próxima semana. Vamos a comenzar a trabajar con lo que son progresiones aritméticas. Y como ejemplo, vamos a iniciar trabajando con esta progresión que tenemos acá. Sí, ya la razón, ya sabemos que es 2. Nosotros, chicos, en toda progresión vamos a tener ciertos datos. Una progresión, estas son finitas. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan de los conjuntos cuando decían conjunto finito, conjunto infinito? ¿Qué significa si yo le digo que una progresión es finita? ¿Alguien recuerda? Chicos, Listen, ¿cómo es que te dijo? una progresión finita. Acuérdese de los conjuntos. Conjuntos infinitos, conjuntos finitos. ¿Qué significa? ¿No? ¿No recuerdo? No. Ya. Entonces, una progresión finita significa que tiene principio y tiene fin. Sabemos que una progresión se puede ir hasta el infinito, sí, pero nosotros no podemos realizar un cálculo con el infinito. Por ende, debemos conocer un inicio y un fin. Entonces, nosotros en una progresión vamos a tener el primer dato, que generalmente lo vamos a encontrar como A1. Creo que sí. Nada más. Ese es el primer dato. O el primer número, ¿sí? A1 es el primero. Es como si yo en este ejemplo de acá, yo le digo el 2 es el primero. ¿Sí? Luego viene el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, ¿sí? Y mira, vamos a ubicarlo acá con espacios. Ese es el segundo, el tercero, el cuarto, cinco, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? El primer dato es del 2, el segundo el 4, el tercero el 6, el cuarto el 8, el quinto el 10. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Sí, dice. Ya, muy bien. Entonces, el primer dato me dice que es el 2. Voy a representar con A1. ¿Sí?
Puede estar así, el A1, o también puede estar como subíndice, así. Generalmente lo va a encontrar de esta manera, ¿ya? Esto va a estar como un subíndice. ¿Sí sabemos lo que es un subíndice? ¿Sí sabemos o no sabemos? Subíndice es cuando el número va en la parte de abajo. Superíndice es el exponente que llamamos nosotros. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros vamos a tener un primer número, pero usted, para saber hasta dónde llega esta progresión, usted va a tener un último número, que generalmente se la conoce como AN. No le vamos a decir número, le vamos a decir término, para no confundir. Entonces, ¿sí? En una progresión que va a tener usted, un primer término, un último término. ¿Qué más pueden observar acá? ¿Qué más tengo? Último término, ¿Perdón? el último término. No, ya está aquí el último término. Mire. ¿Qué significa eso? La razón, Ajá. Esta no puede faltar en una progresión, ¿sí? La razón. Y por último, usted necesita conocer el número de términos. ¿Cuántos términos tiene la progresión? Esto es lo que usted debe conocer. ¿Sí? Este primer término, hay libros que también lo representan con la letra I. El último término, en ciertos libros, le representan con la letra U. Y la razón, tal cual les había dicho, hay libros en los que les representan con la letra D, de diferencia. ¿Sí? El número de términos ese siempre es el mismo. Pero de repente yo a ustedes ya les explico. Si en algún lugar, en algún video, en algún texto, en algún libro, le dice que el primer término no es A1, es I, no pasa nada. ¿Sí? Puede ser el I, el primer término, U, el último. La razón puede ser la D, de diferencia. ¿Estamos claros hasta aquí? sí, listo. Y por último, nosotros vamos a tener Sí, la Lice. suma. Ya, muy bien. Nosotros vamos a tener la suma. ¿Por qué la suma? Porque yo puedo sumar todos los términos de mi progresión. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, listo. Bueno, ahora, algo que usted va a tener que aprenderse un poquito. Las fórmulas. Acá vamos a utilizar fórmulas para facilitarnos la vida. ¿El por qué? Porque, ¿qué tal si yo le pregunto de la progresión que tenemos acá? ¿Cuál es el término sexto? ¿Cuál es el sexto término de esta progresión? El 2, El 12, ¿verdad? Pero si yo le pregunto cuál es el término número 30 de esta progresión, ¿usted será que puede darme el valor enseguida? ¿O tiene que ir sumando de dos en dos hasta llegar a 30 términos? ya te acabó.
enseguida, le dice. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una fórmula. Cuando usted quiere hallar el último término, ¿sí? Acá tenemos para calcular el último término. Para calcular este último término, nosotros vamos a utilizar una fórmula pequeñita que nos dice que el último término va a ser igual al primer término más el número de términos menos 1 y multiplicado por la razón. A ver. Esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar el último término. Claro que esta yo la puedo despejar. Si sabemos despejar fórmulas. Sabemos despejar fórmulas. Chicos, hable. Aunque sea para decir menor, hable. Mucho, le dice. No pasa nada. Fórmula para calcular el último término. Pero yo de aquí puedo despejar para encontrar el primer término, el número de términos y la razón. ¿Sí? De momento vamos a plantear un ejemplo. Y les voy a decir, ya el último término, progresión, ¿sí? Y les voy a dar esta progresión. 3, 6, 9, 12. Y bien, este es el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a sacarle los datos. Me dice que es el 10º término. ¿Y yo qué datos nomás debo tener? Aquí están. Voy a poner acá abajo, ya para irnos familiarizando, ¿ya? Si me dice hallar el 10º término, ¿dónde va este décimo? Porque debe ser un 10, ¿verdad? ¿Dónde ubico esto? En el último término. No. Este es el número de términos. Nosotros vamos a tener 10 términos. ¿Sí? Sí, le dice. 10 términos. ¿Ya? Porque me dice hallar el 10º término. O sea que voy a tener 10 números. ¿Cuál es el primer número de la progresión? ¿Cuál es el primer? 3. Sería 2. 2. Verá que estamos trabajando con esta progresión de acá abajo. Con esta. 3, le dice. Ah, ya. El primer término es 3. ¿Sí? Comienza en 3 la progresión. Muy bien. Mire, hasta el momento yo ya conozco que voy a tener 10 términos que comienza en 3. ¿Y qué otro dato conozco? Mire, ¿conozco el último o la razón? ¿Cuál de los dos conozco? La razón también sería el 3, le dice. ¿Perdón? La razón también podría ser el 3, ¿o Ya, no? ¿cuál es la razón? Muy bien. El 3. ¿Ya? Excelente. La razón es 3. Entonces, a calcular, nos queda él. A calcular nos queda el último término. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a aplicar la fórmula que tenemos acá.
Y luego vamos a comprobar, ¿no? A ver si es verdad o mentira. Nos dice que el último término es igual al primero. Nuevamente, ¿cuál es el primer término? Tres. ¿Cuál es el primer término? 3. 3. 3. Luego nos dice más n menos 1. N nos dice que es 10 y multiplicado por la razón que es 3. ¿Qué resuelvo primero aquí? Paréntesis. Muy bien, primero el paréntesis, ¿verdad? Listo, entonces acá me va a quedar 3 más 10 menos 1 generalmente es 9. 9. ¿Sí o no? 9 por 3. Ahora voy a resolver la multiplicación. Esto va a ser igual a 3. 9 por 3, 27. Y el último término ha sido 30. 20. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, listo. Mire, acabamos de calcular el último término y el último término nos dice que es 30. ¿Sí? Para no dañar el 30. ¿Alguna pregunta de cómo calcular el último término? Ahora, veamos si es verdad que el décimo término es 30. Mira, acá tengo 3, 6, 9, 12. Hasta aquí llevo 4 términos. ¿Sí o no? Después del 12, ¿qué número va? 15. 15, 18, 21. ¿Sí? Y mire, en total tengo 10 términos en mi progresión y el último término ha sido 30. ¿Verdad o mentira? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ya. Ahora, nos falta un dato más. La suma. ¿Cómo calculo yo la suma? Yo necesito saber cuánto suman todos estos números. Sería 3. ¿Perdón? 3. No, la suma de todos. 3 más 6 más 9 más 12 más 15, 18, 21. Tengo que sumar toditos. Oye, como que nos va a salir un valor alto y me voy a demorar, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Entonces, vamos a ingresar una ecuación. Acá vamos a decir que la suma va a ser igual. Ya. Voy a tener esto con un subíndice. Esto va a ser igual. La suma es igual. ¿Qué significa A1? Primer término. El primer término más. ¿Qué significa AN? Último término. Último término. Y todo esto multiplicado por el número de términos. ¿Sí? Ya. Esta es la fórmula para la suma de los términos.
progresión aritmética. Téngalo presente eso. Entonces, yo aquí quiero calcular la suma. Para calcular la suma, solamente voy a utilizar mi fórmula. Quiero saber cuánto suman todos los términos de esta progresión. Para lo cual tengo ya mi fórmula. Y voy a reemplazar los datos. Me dice, el primer término en esta progresión es 3, ¿verdad? 3, El último término 30. dividido para 2. Y todo esto por el número de términos, que el número de términos es 10. Si estamos de acuerdo de dónde sacamos estos datos, si alguien no entiende, pregunte por favor. Sí, listo, claro. El A1, primer término, está aquí. AN, último término, está aquí, que incluso lo acabamos de calcular. N es el número de términos que está aquí. Entonces, una vez que está realizado ya esto, solamente vamos a calcular. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos con el editor de ecuaciones para que se vea bonito. La suma es igual. En el numerador tengo 3 más 30, que generalmente es 3 dividido para 2, y esto multiplicado por 10. 33 dividido para 2, ¿cuánto es? A 16.5. Ya, pero a mí no me gusta hacer eso. Si usted quiere, puede hacerlo. 16.5. Sí, muy bien, 16.5. Si usted desea hacer eso, le pone 16 por 10. ¿Sí? Y una vez que tenga eso, pues solamente multiplica y nos dice que la suma va a ser igual a 165. Ya está. O también usted pudo haber simplificado aquí. Del 2 la mitad es 1, la mitad del 10 es 5, y 33 por 5 si usted multiplica le va a dar 165. Como usted desee, igual va a completar. Y hemos calculado la suma. ¿Será verdad esto? ¿Que la suma de todos estos es 165? Súmele todo esto para ver qué dice. A ver, vamos a hacerle facilito la suma. A ver, vamos a sumar. 30 más 20, 50. Más 20, 70. Más 20, ¿cuánto es? Bien. ¿Se han sumado ustedes antes así? No, no han sumado así ustedes. Mire, otra forma, más fácil. Acá tengo 30. Mire, este 27 y este 3 suman 30. Este 24 con este 6 suman 30. Este 21 con este 9 suman 30. Este 18 con este 12 suman 30. ¿Sí? Eso significa que aquí voy a tener 30, 60, 90, 120, más 30, 20. 150. Y 150 más 15
165. 165. ¿Ustedes nunca se dieron cuenta de esto? No, Licen, es fácil. Sí. Bueno, son pequeñas cositas que poco a poco nos iremos acostumbrando. ¿Sí? Esto es lo bonito de la matemática. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Dicen una pregunta, dicen, por eso. Sí. Nosotros cuando queramos sacar la suma de los términos que tenemos que hacer la fórmula, o le podemos sumar así como usted acabó de sumar. A ver, yo sumé aquí solo para demostrarles que sumando todo eso tiene que salirme el 165. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Es con estas dos fórmulas. ¿Sí? Sumar con la Rojo le fórmula. vamos. Sí. A ver, no le entendí muy bien. ¿Me repite, por favor? O sea, ¿verdad, Alison? Lo que pasa es que usted dijo que los términos tenemos que, con la fórmula, tenemos que sumar los términos. Y por ejemplo, yo hace ratito, usted dijo que tocaba sumar eso de 3 más 6, así, y salió así. Se sacó la fórmula y salió lo mismo. Por eso yo preguntaba si valía hacer cualquiera de las dos formas. Y, a ver, por eso yo le digo, así como está aquí, es como vamos a trabajar. Yo le hice una demostración. ¿Por qué? Porque aquí son solo 10 términos. ¿Qué pasa si yo le doy una progresión? Le pongo como ejemplo. Hallar la suma de los 100 primeros números múltiplos de 2. ¿Sí? Esta es una progresión. Pero usted ahora ya no tiene aquí solo 10 números que puede sumar. Usted tiene que sumar 100 números. ¿Qué prefiere usted? ¿Aplicar esta fórmula que le da directo el resultado o ponerse a sumar 2 más 4 más 6 más 8? ¿Qué prefiere? Con la fórmula sería. La fórmula, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo necesito que usted comprenda. Pero yo no podía explicarle solamente este pedacito de acá sin que usted sepa cómo se obtiene este valor. Por eso yo necesitaba enseñarle sumando esto. Si usted hace en la calculadora, usted le pone 3 más 6 más 9, más 9 más 12, perdón, hasta llegar al 30 y le sale 165. Ya, para hacerlo de forma manual, bueno, ahí les enseñé un pequeño truco que se hizo mucho más fácil. Pero, si yo tengo que sumar ya 100 números, imagínense, 1000 números. Eso debe ser mucho más complejo. Y para eso nos ayudan las progresiones con sus fórmulas. ¿Sí? Ahora, para resolver este ejercicio, acabo de plantearlo acá abajo, ya que está planteado. Subir esto. Ya. Muy bien. ¿Qué datos tengo acá? Me dice hallar la suma de los 100 primeros números. Este 100, ¿qué dato es? Los números. N, ¿verdad? Muy bien, los números. Van a ser 100 números. Listo. Múltiplos de 2. ¿Qué significa? No sería la razón. Muy bien, este 2 es la razón. ¿Ya? ¿Y qué otro dato tengo aquí? Los múltiplos de 2, ¿en qué número inician? No sería del primer término. Ya, el primer término. ¿Cuánto es el primer término? Si son múltiplos de 2, ¿cuál es el primer término?
¿Quién me dice la serie del 2? ¿En cuánto inicia? 12. En Dos, 2. listo. Si es la serie del 2, inicia en 2. Es la serie del 3, inicia en 3. Muy bien. Ahora usted ya tiene los datos. Por favor, aplique la fórmula y me dice cuál es el último término y cuál es la suma. Calcule, por favor. Ahí les dejo incluso para que se puedan ayudar. ¿Me avisan cuánto sale el último término? ¿Qué pasó, chicos? ¿Les escucho? Listo, listo, ya está bien. A ver, ¿quién me dijo que ya estaba? Yo listo. Por El eso. señor Flores. ¿Cuánto le salió el último número? Me salió 204. 204. Sí. ¿Y la suma? Me salió 10.300. Ya. ¿Alguien más finalizó? Yo le hice ¿Ya cuánto le salió el último? Señorita Apolo. 200, 200 y en la suma me salió 10.100. Ya.
¿Alguien más que haya finalizado? Yo le hice Ya, dígame cuánto le salió el último. 200 y en la suma 100, digo, lo mismo. ¿Pero cuánto? Dígame. Y en la suma 10.100. 10.100. ¿Alguien más? Listen, yo tengo la primera 125 y en la suma también me salió 3.100. A ver, ¿cuánto me dice que le sale la primera? El último término. En la última 10.100. 10.100 es la suma. En el último término, ¿cuánto le salió? 125. 125. No, por ahí hay un error. A ver. ¿Tienen clases la siguiente hora? No, Listen, creo. No, listen, de aquí tenemos a las 10:45. Ya. A ver, vamos a resolverlo rapidísimo. Sí. Entonces, acá vamos a tener... Voy a copiar esto para no demorarme. El primer término es 2 más. El último término es 100 menos 1, y esto por la razón que es 2. Si estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Esto va a ser igual. Más 100 menos 1 es 99 por 2. Esto es igual a 2 más 99 por 2, hasta donde yo sé es 198. Entonces el último término es 200. ¿Sí? Si usted cometió algún error, por favor, corríjalo ahí. La suma. A ver, vamos a copiar la fórmula. Voy a copiar esto también para que sea fácil. Listo. El primer término es 2. El último es 200. El número de términos son 100. Entonces acá voy a tener 200 más 2, generalmente es 202. Y 202 dividido para 2, sí, me quedaría 1 por 10. Y por ende la suma va a ser a ver, aquí hay un error. Aquí no es 10, aquí es 100 y nadie me dijo nada. Listo. Ahora sí. Esa es la respuesta correcta. 10.100. Si usted cometió algún error, por favor, compárelo, ¿sí? Muy bien, chicos. Ay, Dios, estamos 13. Bueno, en este momento vamos a descargar la lista de asistencia. Permítame un momento, por favor. Listo. Señor Machuca, ¿qué pasó al inicio? Usted se conectó a las 8:36 y se volvió a unir a las 8:48. A las 8:48 abandonó. Ah, no, pero se volvió a unir enseguida. Eso puede ser una falla del internet.
Señor Chávez abandonó a las 9:26. Señor Jordi Bueno Luis. Licenciado, buenos días. Buenos días. Licenciado, para esta semana, Licen, ¿qué hay para hacer el proyecto, Licen? Porque el proyecto 3 es la misma de ese proyecto 4. El cronograma es mismo. A ver, ¿cómo es eso que el proyecto 3 es el mismo del proyecto 4? Porque Licen, ahí está, Licen, en el cronograma. Son los mismos. A ver, ¿qué tienen que hacer ahorita? Déjenme ver. Solo tengo acá. Ustedes en el proyecto producto final presentarán un tríptico, dice, como producto final, donde plasmen de manera creativa las actividades desarrolladas en las diferentes áreas. El tríptico deberá ser ejecutado en una cartulina A3 color blanco. Utilizar marcadores normales que no sean fosforescentes y distribuir de forma organizada y creativa las actividades enviadas por los docentes de las asignaturas interdisciplinares. ¿Qué asignaturas interdisciplinares van ahí? Lengua y literatura, biología, educación física, matemáticas y emprendimiento y gestión. Para estas materias tienen que hacer un tríptico. Y en la asignatura de matemáticas, ¿qué es lo que usted va a ubicar en el tríptico? Son 2 ejercicios. A ver, miento. La semana 2 son 2 ejercicios y la semana 1 son 2 ejercicios. 4 ejercicios van a estar ahí, en ese tríptico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Sí, listo. Ya. Sí. Dígame. Vamos a guardar acá mismo, en presencia de ustedes. Lo vamos a guardar como PDF. Asistencia. La clase, hoy estamos 04, ¿no? Sí, Licen. Segundo, Licen mecánica. Sí. Licen era segundo. Usted No me puso digas que les primero, puse primero. sí, Licen estaba puesto primero. Yo aquí veo segundo. ¿Qué pasó? Ah, Les falló. Les falló. ¿Sí? La Sí. sí, segunda Licen, mecánica. se ve como el uno. Se ve como el uno, nomás dicen ahí por eso. No hay problema. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Nos hemos pasado casi 8 minutos. Recuperamos los 8 minutos del inicio. Por favor, resuelva esos ejercicios. Lastimosamente, a un estudiante no le pude responder una pregunta en este feriado. Estuve con mi niño enfermo y lastimosamente no le pude responder. Sí, mil disculpas ante ello. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Puede ser vía WhatsApp sin ningún inconveniente. Sí, ¿estamos de acuerdo, chicos? Sí, Licen. Sí, Licen. Ya, listo. De aquí nos vemos el próximo martes a las 8:30 de la mañana. Les recalco, el enlace ya está actualizado en el grupo que tenemos para que puedan ingresar directamente desde allí. Un Listo, Licen. excelente día y una excelente semana para todos ustedes. Pasen bien, chicos. Bueno, Licen. Licen, igualmente, cuídese.